La Iglesia Hogar que nos acompaña como anfitriona es La Comarca, liderada por Albita y Rodrigo Yepes. Se reúnen los viernes a las 19:30 en Cumbayá. Anímate y sé parte de una de nuestras iglesias en el hogar. Familia Chapel, les invitamos a un tiempo de oración e intercesión. Cada domingo a las 9 de la mañana, en el Salón 2. Es un momento especial para clamar juntos y recibir respuesta de nuestro Dios. Jóvenes de Chapel by Verbo, no se pierdan nuestra próxima reunión de jóvenes. El sábado 26 de abril. A las 16 horas. En la urbanización Santa Rosa de Nayón. No te la puedes perder. Para más información, consulta con el líder de tu iglesia en el hogar. Familia Chapel, este domingo compartirá la palabra de Dios. David Albán, anciano de la congregación, con el tema Lo que guardas te forma. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios en Lucas 2:19 dice que María, escuchando todo lo que los pastores decían acerca de su hijo que había nacido, traía alegría a la gente que estaba a su alrededor, asombro a la gente que estaba a su alrededor. Pero María, dice la palabra, que guardaba y meditaba en lo que sucedía. Hoy el Señor nos ha llamado a la importancia de meditar y guardar la palabra en nuestro corazón. La meditación en la palabra de Dios debe ser constante, no puede ser esporádica. Debemos formar el hábito de orar, de buscar de Él. Debe ser reflexiva, es decir, que la palabra de Dios es para mí, no para los demás, sino que debemos buscar la dirección de Dios en mi vida. Y finalmente, la palabra de Dios nos lleva a que la meditación nos hace ser personas obedientes. Y en la obediencia el Señor prosperará y hará que todo te haga bien, todo te vaya bien en tu vida. El Señor es un reflejo de lo que hay en nuestra vida por medio de nuestras acciones y por medio de las maneras en las que nosotros vivimos. Que la meditación en la palabra de Dios transforme tu vida y mi vida y que eso se vea reflejado cada día en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos. Que Dios te bendiga. Ok, bueno, qué excelente es escuchar este testimonio de Luis acerca de lo que le sucedió. No sé si a alguien más le ha sucedido ese tipo de cosas, ¿no? Que uno quiere, en este caso, patearle a la llanta y difícilmente se va a inflar, ¿no es cierto? ¿Ya? O le da contra el suelo al control remoto para que funcione y no funciona. A veces terminamos por inclusive empeorar las cosas en lugar de tratar de arreglarlas de alguna manera. Y la verdad es que nuestra vida cristiana es así. Muchas veces nosotros guardamos ese tipo de cosas en nuestro corazón. A veces esas áreas en nuestra vida quedan guardadas. La manera en la que reaccionamos, la manera en la que nosotros respondemos. Muchas veces esas cosas, esa manera en la que nosotros vivimos nuestro día a día es un reflejo de lo que nos han enseñado. ¿Sí? Por ejemplo, alguien nos enseñó que si hay algún problema, quizás vimos en otra persona que se preocupaba, se estresaba, gritaba, se ofuscaba, ¿no es cierto? Y entendimos en nuestro pensar que esa era la manera en la que se tenían que solucionar o la manera en la que teníamos que responder. Quizás alguien te dijo, si alguien te hace daño, si alguien te responde de una manera contraria a la que tú te esperas, lo correcto es guardar rencor ante esa persona. Entonces, como ustedes ven, muchas veces
hay cosas que nosotros guardamos, recuerdos. A veces guardamos recuerdos que son dolorosos en nuestra vida. La pregunta que quiero hacerte hoy es, ¿qué es lo que tú guardas en tu corazón? ¿Qué es lo que tú guardas diariamente en tu corazón? Hoy quiero compartirte a través de una historia hermosa, de un relato que a veces nosotros pasamos por desapercibido, de qué es lo que hacía María, la madre de Jesús, con aquellas cosas, con aquellas noticias, con aquellas profecías que llegaban a su corazón. Y por eso hoy día he titulado a esto que quiero compartir contigo, lo que guardas te transforma. Muchas veces nos sucede esto, ¿sí? Muchas veces nosotros, si no afirmamos ciertas cosas en nuestra vida, la manera en la que respondemos es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Acuérdate de esto, la manera en la que tú respondes a distintas situaciones es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Por eso es importante revisar aquellas cosas que nosotros guardamos en nuestra vida. Quiero relatarte esta parte de la vida de María. Y dice lo siguiente, eso está en Lucas 2, 17 y 18. Dice, se refiere a los pastores que se habían enterado que Jesús había nacido. Y dice, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. ¿Cuál es el relato? El relato es que ellos habían tenido una revelación en la cual les indicaban el lugar donde Jesús iba a nacer. Cuando ellos llegan al lugar donde les habían indicado, precisamente se encontraron a Jesús que había nacido en un pesebre, era un bebé envuelto en un pesebre. De eso es lo que las demás personas quedaron asombradas. Quiere decir que cuando llegaron los pastores con estas noticias, no solo estaba José y María. La palabra de Dios dice que habían otras personas que habían también escuchado esas noticias. Y a continuación dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, la versión Reina Valera actualizada, dice lo siguiente, pero María guardaba consigo todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Es de esto es lo que yo quiero hablar y compartir con ustedes el día de hoy. La palabra de Dios dice que llegaron los pastores con algunas noticias y todas esas eran noticias sobrenaturales, porque les había hablado el Señor a ellos de manera sobrenatural. ¿Qué es lo que sucede cuando el Señor habla a tu vida a veces de manera sobrenatural? El otro día estuvo en mi casa un profeta y estábamos desayunando y estábamos con uno de mis hijos y él empieza a profetizar sobre su vida de tal manera que lo que yo pensaba decía, mi hijo de seguro piensa que todo lo que le está diciendo yo le chismeé primero a él, ¿sí? Pero él sabe también que el chisme no es de Dios. Así que cuando terminó de profetizar, antes de continuar le dije al pastor Oscar, le digo, oiga, pastor, pero primero quiero puntualizar algo. Cuéntele a mi hijo que yo no le conté absolutamente nada de lo que está diciendo y mi hijo se estaba riendo. Y mira, son noticias que llegan de manera muchas veces sobrenatural, porque en realidad si tú escuchabas, tú decías, el David le contó todo, porque tenía mucha relación a lo que él estaba viviendo en ese momento. ¿Qué es lo que tú haces cada vez que llega una noticia a tu vida y a tu corazón? La palabra de Dios dice que el evangelio, ¿qué son? ¿Las buenas qué? Las buenas nuevas, son buenas noticias. Entonces llegan los pastores con buenas noticias y estábamos la gente de Chapel alrededor de este niño que recién habría nacido, todos asombrados por este nacimiento, y llegan los pastores con esta noticia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que los pastores llegaron muy alegres y que los que estaban a su alrededor quedaron ¿qué? Quedaron asombrados, quedaron atónitos. ¿Sí? De seguro estaban comentando, hablando, quizás el uno decía al otro lo sobrenatural que había sucedido, lo asombroso que era ese momento. Pero, ¿cuál es la actitud de María? ¿Qué hizo María en cambio con lo que ella escuchaba, con lo que ella oía, con lo que ella estaba viviendo? María, por el contrario, dice que guardaba
guardaba en su corazón. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy, la importancia de guardar. Guardar significa ¿qué? Guardar significa meditar. Entonces, la siguiente pregunta que te hago en esta mañana, ¿qué haces tú cuando escuchas las buenas nuevas? ¿Cuál es tu reacción ante aquello? Luis decía una gran verdad, dice, a pesar de que yo he leído y escuchado este versículo varias veces y que hoy iba a compartir con ustedes, ni bien se me bajó la llanta, me olvidé del versículo. Qué fácil somos los seres humanos, qué fácil somos nosotros para escuchar algo, alegrarnos, asombrarnos y después inmediatamente, ¿qué? Olvidarnos de aquello. Pero quizás lo que nos está faltando es eso. Lo que nos está faltando es meditar en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Mira, lo que dice, ¿cuál es el significado de meditar? Dice, meditar significa reflexionar profundamente sobre algo, detenerse a pensar con atención y concentración. Implica enfocar tu mente en un pensamiento, una verdad, una realidad, dándole vueltas para comprender más a fondo. Enfocar tu mente en una verdad. ¿Para qué? Para que de esa manera tú la puedas asimilar. Ahora, ¿qué es el meditar en el contexto cristiano? La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro ¿qué? Nuestro pastor. Si Él es nuestro pastor, nosotros ¿quiénes somos? Sus ovejas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen las ovejas, por ejemplo, cuando ellas se alimentan? Primero se alimentan, ¿no es cierto? Después mastican la palabra de Dios, después la digieren, pero no queda ahí, sino que después siguen dando vueltas y dando vueltas, asimilando más los nutrientes de aquello con lo que se habían alimentado. En el contexto cristiano, eso es lo que tú y yo debemos hacer con la palabra de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra, debemos masticar la palabra, es decir, desmenuzar cada una de las partes para buscar un entendimiento que cale en nuestro corazón. Y después no queremos que, como decían en la escuela, te entren por una oreja y salga por la otra, ¿no es cierto? No queremos que lo que tú escuchas hoy, por ejemplo, se quede ahí, sino que cuando tú cruces esa puerta, el reflejo de lo que tú escuchaste se vea en tu vida diaria. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando tú escuchas la palabra no se quede ahí, sino que la meditas, la guardas y después ¿qué? La escudriñas, la analizas. Eso es lo que hacía María. María no se quedaba en ¿qué? No se quedaba en el asombro, no se quedó en la alegría. La palabra de Dios dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, mira, esto también es importante porque hoy mucha gente habla acerca de la meditación. Y este es un punto importante. ¿Qué diferencia a nosotros, por ejemplo, de las filosofías orientales, de lo que es el cristianismo? Lo que te habla acerca de la meditación es que la filosofía oriental te dice vaciar tu mente. Tienes que vaciar tu mente, vaciarla de preocupaciones, de situaciones que te están sucediendo. Sí, pero ¿qué nos diferencia a nosotros? Nosotros vaciamos nuestra mente, nuestras preocupaciones de las cosas que nos suceden, pero las llenamos ¿con qué? Buscamos llenarla con la palabra de Dios. Por eso a mí muchas veces me cuesta cuando me dicen, bueno, vamos a meditar, pero tú meditas, ¿y en qué meditas? ¿Cuál es el sedazo por el cual tú pasas o colas tus pensamientos? Porque es decir, yo puedo meditar que mi forma de reaccionar no es la correcta, pero entonces, ¿cuál es la dirección de saber cuál es la forma correcta de reaccionar? Quizás yo me podría quedar en mi pensamiento, en un pensamiento humano de que alguien me hace mal, yo simplemente no voy a reaccionar y esa persona que quede a un lado. Y simplemente ya la borro de mi mente. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que lo que Él quiere es que nosotros no solo perdonemos, sino que busquemos la reconciliación y amemos a nuestros enemigos. Entonces, si tú te fijas, esa es la diferencia entre meditar con lo que muchas veces nos enseñan y por el contrario, lo que significa guardar la palabra de Dios. Nosotros debemos buscar llenar nuestro corazón con la palabra de Dios porque eso nos va a ayudar a hacer lo siguiente. La meditación debe ser constante. Miren esto, la palabra de Dios dice lo siguiente. Qué alegría
para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Cada cuánto debemos meditar en la palabra de Dios? De día y de noche. Qué alegría es meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, lo siguiente es que la manera en la que estás guardando tú la palabra de Dios es un reflejo de cómo son tus acciones. Entonces, la siguiente pregunta que te digo es, ¿tú has formado el hábito de meditar la palabra de Dios? ¿Tienes ya formado ese hábito arraigado en tu vida? Porque la palabra dice que debemos meditar en ella de día y de noche, es decir, todo tiempo. Tú tienes que tomar la decisión y formar ese hábito. No hay forma de meditar en la palabra si primero no la leemos. Hoy en día lo que te distingue a ti como un hijo de Dios, como una hija de Dios, es precisamente el hábito que tú tienes diario de buscar la guía de su palabra. ¿Has formado ese hábito? ¿Tienes un devocional que estás haciendo tú diariamente en este año 2025? Si tú no lo tienes, te invito a que lo hagas, porque si no lees tú la palabra de Dios, ¿con qué estás contrastando tu vida? Porque la palabra, por ejemplo, aquí me dice, qué alegría para los que no siguen los consejos de malos. Entonces, quizás alguien le hubiera dicho a Luis, sí, llámale al David y dile que ya se te bajó la llanta y ya no hay forma de llegar allá, que busque nomás otra persona que dé los anuncios, ¿ya? Quizás no es una persona mala, sino que simplemente reacciona como reaccionaría cualquier otra persona. Pero en cambio, cuando tú lees la palabra y dices, no, esto se va a solucionar mediante la obra de Dios, no por mis fuerzas, sino por la obra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una guía, necesitamos una dirección. Te invito a que formes el hábito de la lectura de la palabra para que de esa manera tú puedas leer, meditar en ella constantemente, como dice el Salmo 1 del versículo 1 al 2. Mira, solo haciendo un paréntesis, es tan sencillo como bajarte una aplicación y buscar entre un montón de alternativas y elegir un devocional donde te indica qué palabra tienes que leer diariamente, qué versículos, y tú eliges el plan. Puedes elegir el plan para perdonar de 15 días, el plan para conocer a Jesús de 30 días, puedes elegir leer el Nuevo Testamento durante todo un año, que si eres nuevo te recomiendo que ese es el que lo hagas. Si quieres ya asumir otros desafíos, puedes leerte la palabra de Dios en un año y tienes absolutamente todo al alcance de tus manos. Pero está en ti tomar esa decisión, ¿sí? Y mucho mejor si ese devocional está acompañado con una reflexión. Entonces, haciendo ese paréntesis, hoy día no hay pretextos. Si tú quieres buscar, guardar la palabra de Dios y meditar en ella, tú tienes que elegir tomar uno de estos devocionales y empezarlo a hacerlo diariamente. Lo siguiente es que la meditación es algo reflexivo. El Salmo 119:59 dice lo siguiente: reflexioné sobre la dirección de mi vida y decidí volver a tus enseñanzas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace una reflexión? Cuando nosotros buscamos meditar y guardar la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que hacemos? Medité sobre la dirección de quién dice. Dice sobre la dirección de la vida de mi esposo, sobre la dirección de la vida de mi hijo, sobre la dirección de la vida de mi hermana. No dice eso. Dice, medité sobre la dirección de mi vida. Porque muchas veces nosotros vamos a tener un encuentro con el Señor y decimos, esta palabra buenísima para mi esposo, esta palabra excelente para que escuche mi hija, esto debería escuchar el pastor, esto debería escuchar el anciano, esta palabra debería escuchar mi mamá. No dice eso. La palabra de Dios dice, reflexioné sobre la dirección de mi vida. Entonces la meditación es algo que individual y la palabra está hecho para ti. Porque también deberías leer esa porción que dice, no mires la paja en ojo ajeno, sino que primero quita la viga que está en medio tuyo y que te impide ver lo que verdaderamente hay en tu corazón. Entonces, por un lado,
la meditación en la palabra nuestra debe ser constante, debemos formar un hábito de ella. Si no, es difícil que tú veas resultados en aquello. ¿Sabes cuántas veces he entrado yo a orar para pedirle al Señor que le cambie a mi esposa y resulta que cuando me doblo las rodillas me doy cuenta que en realidad el que primero tiene que cambiar soy yo? Y todas las mujeres siempre me hacen así cuando digas. Pero te aseguro que muchas veces a ti puedes entrar muchas veces a los aposentos del Señor y de seguro también te mostrará áreas en las que tú debes cambiar antes de que tu esposo cambie según la manera en la que tú crees que debe cambiar. Lo mismo sucede con los hijos, lo mismo sucede en el trabajo. A veces tomamos decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque queremos actuar en nuestras fuerzas. Alguien nos enseñó que es difícil tener que reaccionar de una manera o hacer algo y primero decir, no, ¿sabes qué? Vamos a orar. Al principio te cuesta mucho, pero conforme caminas en las manos del Señor, aunque suene locura, cuando más problemas tienes, cuando hay una situación más desafiante, lo primero que debemos hacer es ¿qué? Es buscar de la guía del Señor. Muchas veces me han dicho, ¿y qué hacemos, David? Oremos. Eso dejemos para después. No es para después. Eso es lo más importante. Si yo puedo seguir la dirección del que sabe todo de mi vida, ¿por qué voy a seguir yo mi propio camino y mi propia prudencia? Entonces, ¿qué es importante? La meditación debe ser reflexiva y decir, yo esto que estoy escuchando o lo que ustedes están escuchando el día de hoy, en mi vida, ¿cómo lo puedo aplicar yo? No puedes terminar y salir de la iglesia y decirle, mijito, ves, ya ves lo que dijo, a ver, presta, yo te bajo la aplicación, sigue esto devocional, para mí deberías tú escuchar esto, para mí. No se trata de aquello. Fíjate lo que hay en tu corazón y mira cuál es tu comportamiento y cuál es la dirección que el Señor quiere para tu vida. Mira lo que dice en Josué 1:8, dice lo siguiente, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, nuevamente, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién quiere prosperar y que le vaya bien en todo lo que uno hace? Levante la mano. Amén. Pero la palabra me está dando una dirección. Medita, lee la palabra de día y de noche, todo el tiempo. Y dice lo siguiente, para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. ¿Queremos obedecer la palabra de Dios? Bueno, tenemos que aprender a empezar a tener una relación más directa con la palabra de Dios. Entonces, la obediencia nace también del formar el hábito de la lectura de la palabra de Dios. No es al revés, sino que si tú quieres ser obediente, que tu vida prospere, que en todo lo que hagas te vaya bien, la meditación de la palabra debe ser algo constante en tu vida y en mi vida. El resultado de leer la palabra, de guardar la palabra, es finalmente la obediencia. Y la obediencia en nuestras vidas trae ¿qué? Bendición, prosperidad, que en todo lo que haga yo, que en todo lo que emprenda yo, me vaya bien. Entonces, 3 cosas importantes. Lo primero, debe ser constante. Lo segundo, debe ser reflexiva. Y lo tercero, leer la palabra de Dios me lleva a obedecer sus mandatos y sus preceptos. Segundo punto importante. Vamos a leer Mateo 13 y ahí les invito a que abran sus Biblias, por favor. Yo voy a señalar unos versículos, pero quiero leer esta parábola completa para que podamos tener el contexto. Ok, Mateo 13. Dice, más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Pongan atención, dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez,
porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre los espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga, que escuche y entienda. En el versículo 6 acabamos de leer lo siguiente. Dice, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el sol, bajo el calor del sol, y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó con ellas? Murieron. La explicación que está en los siguientes versículos, vamos a leer desde el versículo 18. Dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Esta es la explicación de lo que acabamos de leer. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el milagro, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Permítame. A los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Finalmente dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Cuál es la explicación de este versículo? Del 13:6. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Mira, ¿qué similitud encuentras tú con esta parte? Dice lo siguiente, después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Cuál es el problema de que la semilla caiga en tierra rocosa y las raíces no crezcan de manera profunda? El problema es que la palabra no termina por arraigarse, no termina por enraizarse en nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que de pronto las preocupaciones, de pronto cualquier situación lo que hace es robarte esa semilla que se ha plantado en tu corazón y finalmente termina por no germinar y esa planta termina ¿por qué? Por morir. O como dice la palabra de Dios, dice que esas personas que reciben la palabra y no echan raíces, terminan ¿por qué? Terminan por caer. La verdad es que muchas veces tú y yo somos personas muy emocionales. Escuchamos una palabra de Dios y quedamos asombrados. Salimos de aquí alegres, cantando, alabando al Señor, pero enseguida, ¿qué es lo que sucede? Nos olvidamos, dejamos de meditar, dejamos de buscar hacer estos ejercicios espirituales y finalmente terminamos por caer. ¿Caer en qué? Caer en nuestra propia prudencia. A veces escuchamos y decimos, escuchamos cuáles son los beneficios del perdón y nos alegra saber de que el perdonar trae bendición a nuestra vida, pero cruzamos la puerta y después vivimos llenos de resentimiento. Nos dicen que nosotros debemos confiar en las promesas de Dios, que confiando en las promesas de Dios el Señor va a obrar en medio de nuestras vidas, pero al primer desafío que nosotros tenemos, lo primero que hacemos es culparle a la iglesia, culparle al Señor, culparle a la palabra, culparle a la gente que está a nuestro alrededor, quitamos nuestros ojos del Señor y enseguida, como no echamos raíces, esa semilla termina por no dar fruto. El verdadero peligro en tu vida y en mi vida es que la semilla de la palabra de Dios no dé fruto.
porque dejemos que las preocupaciones de la vida, que lo que dice la gente de nosotros, que lo que ofrece el mundo, cale en nuestro corazón y aleje la palabra de Dios de nuestra vida. Hoy te invito a que hagas lo que hizo María, guardar la palabra de Dios, permitir que la palabra de Dios eche raíces en tu vida y finalmente eso obre en tu vida y en mi vida. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer por primero? Primero meditar y luego hacer, porque el meditar no cambia nada, ¿no? Eso es algo que debemos tenerlo claro. La palabra de Dios dice en Juan 13:17, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Por hacerlas. Lo importante es que lo que nosotros escuchamos lo podamos poner en práctica. La fe sin obras es muerta. Si la meditación únicamente queda en el pensamiento y no permitimos que eso nosotros les llevemos a la práctica, va a quedar en nada. Hoy has escuchado que debes formar el hábito de leer la palabra. Has escuchado que puedes bajarte una aplicación, elegir un devocional para hacerlo diariamente. Porque si meditas en la palabra de día y de noche, tu vida va a ser prosperada y todo lo que hagas te va a ir bien. Yo quiero que tu vida sea prosperada, yo quiero que en todo te vaya bien. No te puedo decir, solo ven los domingos o solo asiste a la iglesia en el hogar y listo. No, lo más importante es tu intimidad con el Señor. No importa tanto, mira, deja que tus obras y que tus acciones hablen tan alto que te impidan escuchar tus palabras. Muchas veces nosotros somos como los pastores. Escuchamos una palabra y enseguida vamos a cantar a los cuatro vientos lo que Dios es capaz de hacer. Pero nuestra vida después no termina por reflejar aquello. ¿Qué es lo más importante? Que nuestra vida refleje el amor de Dios en las demás personas. Que eso sea lo que toque el corazón de las demás personas, pero que yo me preocupe por primero cómo está mi relación con Dios. Solo acercándonos al Señor podremos ver esas áreas que tienen que ser cambiadas y tocadas. Y mira, con esto quiero terminar. Dios sí ve, porque la verdad es esta. La verdad es que dice que, pero María guardaba consigo todas estas cosas, ponderándolas en su corazón, es decir, midiéndolas en su corazón. Hay algo que yo admiro de ella y era su capacidad por hallar la fortaleza a través de la intimidad con Dios, de la intimidad con su Padre, que después le sirvió para afrontar algo tan duro como fue el ver morir a su propio hijo en una cruz. No sé cuántas madres serían capaces de soportar eso, y tampoco nosotros los padres. Sin embargo, la fortaleza de María venía en la relación estrecha que tenía con el Padre y en el no ser una persona emocional. Más importante para ti y para mí no es que los hombres se den cuenta, sino saber que el Señor sí se da cuenta. Eso es lo más importante. No sé si, Elia, puedes pasar al piano, por favor. Más importante para ti y para mí no es que los hombres se den cuenta, sino saber que el Señor sí se da cuenta. María guardaba. Es decir, si hoy hubiera sido el nacimiento de Jesús, no se hubiera tomado una selfie. No le hubiera subido a Instagram. No hubiera hecho un TikTok con eso. ¿Sí? No hubiera llamado a otros influencers para que cuenten que ella era la madre del Hijo de Dios. No, ella guardaba, meditaba, analizaba lo que no era pronta para reaccionar ante sus emociones. Lo que el Señor está hablando a tu vida y a mi vida es que dejemos de ser hijos de Dios emocionales, que simplemente reaccionamos con asombro o con alegría, pero que después nuestra vida no refleja esa verdadera unidad que nosotros buscamos tener con el Señor. Es lo que nosotros podemos aprender de María. Mira, no te preocupes tanto porque la gente que está a tu alrededor se dé o no se dé cuenta de lo que tú estás haciendo. Porque sabes, aunque
Quizás las personas que están a tu alrededor no se dan cuenta. El Señor sí mira cómo tú estás doblando todos los días tus rodillas buscando que tu vida cambie. Quizás muchas personas todavía siguen mirando tus debilidades, pero solamente el Señor sabe cómo tú estás luchando con todas tus fuerzas para no permitir que esa debilidad dañe tu relación con el Señor. Solo el Señor sabe todo lo que tú haces cuando tienes que venir acá y servirle al Señor, lo que tienes que dejar para seguir sus caminos. Solo el Señor sabe. Muchas veces el hombre te va a fallar. Quizás nadie aquí en la tierra va a reconocer el esfuerzo que tú haces. Solo el Señor sabe cada vez que un anfitrión tiene que abrir las puertas de su iglesia en el hogar, Huguito, a tiempo y fuera de tiempo, con ganas o sin ganas, con dolores o no dolores, con preocupaciones o no preocupaciones. A veces se abren las puertas y la gente no llega, pero cuando tú abres la puerta, el Señor está ahí. Y el Señor sí ve. Quizás nadie ve el tiempo que tú practicas para entregar lo mejor de ti ante el Señor en el tiempo de alabanza, o cuando tú te quedas al final y recoges esas cajas llenas de alambres y de cosas eléctricas que uno tiene que guardar. Tal vez uno de nosotros o ninguno de nosotros te ha dicho gracias, pero el Señor sí ve. El Señor sí ve. El Señor mira cada uno de tus esfuerzos. Pondera lo que hay en tu corazón. Mira lo que hay en tu corazón. Guarda, medita en la palabra. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y eso es lo que verdaderamente termina por transformar tu vida. Estamos tan preocupados hoy de la sociedad y de que los demás vean lo que yo hago, vean cómo soy, vean lo maravilloso que soy, vean la maravillosa familia que tengo, lo esforzado que soy o cualquier otra cosa, que nos olvidamos de hacer lo que hizo María. Guardar. Ella guardaba lo que el Señor hablaba a su corazón. Y en esa intimidad el Señor se manifestaba en su vida. Hoy el mundo en general está celebrando la victoria de Jesucristo en la cruz. La tumba está vacía. Amén. La tumba está vacía. El Señor nos ha dado la victoria. Pero ese reflejo de la victoria debe ser de cada día, no solo de una semana, no solo de un viernes, no solo mientras comemos la fanesca. Debe ser de todos los días. Y la única manera en que tu vida y mi vida sea transformada es guardando la palabra de Dios, meditando en ella y permitiendo que esa palabra transforme nuestra vida. Recuerda hoy día, la palabra de Dios es para ti, no para los demás. Es para ti, no para tu vecino, no para tu amigo, para tu amiga, para tu esposo, para tu hija. Es para ti. Pero reflexionando y meditando en la palabra de Dios, siendo obedientes con la palabra de Dios, solo hay una promesa que nos espera: la victoria, prosperidad. Y todo lo que hagamos, en todo lo que tú emprendas, nos va a ir bien. Así que te quiero invitar que te pongas de pie, por favor. Y podamos orar juntos en esto que el Señor ha traído para nuestra vida. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos. Quiero que traigas a colación el día en que te presentaron a Jesucristo. Quizás ese día en tu vida había mucha oscuridad, incertidumbre, tristeza.
dolor. Y llegó alguien y te presentó a Jesús, el mismo que estaba en el pesebre. Ese es Jesús, el que estaba con José, con su madre María, con pastores y con otros que fueron testimonio de ese regalo inmenso que llegó a tu vida y a mi vida. Te invito a que recuerdes ese momento, y para quienes no han tenido ese momento, te invito a que pienses en lo que sería presenciar el nacimiento de nuestro Señor. Ese nacimiento llega a tu corazón y ha llegado a mi corazón, y no ha sido en vano. Hoy estamos aquí porque venimos por la necesidad de nuestro Señor, por la necesidad de su palabra, de su amor, de su guía. Y aquí estamos, Señor, nosotros, tus hijos, tus hijas, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios vivo, que la tumba, Señor, está vacía, que tú a nosotros nos has dado la victoria. Tú, Señor, nos has dado la victoria sobre la muerte, sobre el resentimiento, sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre la incertidumbre. Tú has traído a nuestra vida identidad, amor, verdad. Has traído para nosotros unidad, paz. Has traído paz a nuestra vida, Señor. Señor Jesús, aquí estamos y te decimos, Señor, que hoy recibimos esta tu palabra, esta semilla, la recibimos en nuestro corazón y disponemos nuestro corazón como un terreno fértil, Señor. Nosotros no vamos a permitir, Señor, que nada ahogue ni anule la bendición, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Al contrario, hoy disponemos nuestro corazón para que esa semilla se afirme, se enraíce en tu palabra, se enraíce en tu verdad y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, no queremos salir como entramos, Señor. Hoy hemos aprendido que debemos formar el hábito de tener una relación contigo, de leer la palabra, de meditar en ella, Señor, de reflexionar sobre lo que tú quieres para nuestras vidas, y así lo haremos, Señor. No quedaremos, Señor, simplemente en recuerdos o en emociones, Señor, sino que buscaremos que tu luz brille en cada lugar donde tú nos pongas, Señor, en cada lugar donde tú nos permitas ser de influencia. Queremos ser luz y reflejarte a ti, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, querida familia. Gracias por haber venido. Que Dios les bendiga.